Dale, Ok, estamos grabando. dale. Muy buenas tardes. Estamos en esta tarde ya con nuestro especialista, el señor Emil Borja, que es quien esta mañana va a contestar nuestras preguntas sobre la entrevista de las adicciones de los adolescentes en las redes sociales. Yo soy Diego Prado y soy estudiante de homologación del Instituto Rumiñahui para la certificación de competencias laborales. Entonces, aquí estamos con nuestro querido Emil. Si tú puedes presentar, por favor, si eres tan amable, amigo querido. Claro, con mucho gusto, Diego. Gracias. Saludos a los que nos van a estar observando, escuchando. Espero que esta información les sea útil para el propósito que están buscando. Como dijiste, mi nombre es Emil Borja, E-M-I-L. No soy Emilio, ni Emily, ni Emiliano, soy Emil Borja. Esa aclaración porque siempre me ponen otros nombres. En el área que compete para el lado emocional, porque tengo algunas formaciones, entre ellas la formación profesional empresarial, pero para el lado emocional puedo decir que tengo una licenciatura en teología. También tengo una certificación de consejería para manejo de adicciones con la NAIDAC. NAADAC, NAIDAC, por sus siglas en los Estados Unidos. Ustedes pueden poner naidac.com y van a encontrar toda la información que hacen ellos. Ellos manejan todo lo que es el sistema y manejo de tratamiento de adicciones en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de formarme con ellos. También desde la línea del coaching, tengo una certificación de Recovery Coaching, que básicamente sería coaching para la recuperación, pero en español no usamos mucho la palabra recuperación. Puede ser restauración, puede ser reinserción, para que no sea tan ofensivo el término de recuperación, ¿no? Entonces, ahí hay algunos términos de derecho que estamos tratando de manejarlos de la mejor forma. Y también soy un terapista cognitivo-conductual. Tengo un diplomado en psicología también y básicamente desde la terapia cognitivo-conductual abordamos todo lo que es el manejo de las adicciones y el coaching sin utilizar mal la palabra, sino de manera profesional, porque el término ha sido muy mal utilizado. Ahora el coach hasta para dormir creo que te tienen un coach. Pero sin embargo, utilizando la metodología y el concepto original del coaching, que es poder acompañar sobre todo a una persona en el proceso de recuperación o de restauración de su propia vida, como estoy mencionando. Es importantísimo en esto porque cuando una persona sale de un centro de rehabilitación, todo el mundo cree que ya está cubierto, ya está sano, y la mayoría de accidentes, entre paréntesis, sin meternos a un tema más profundo con el que vamos a hablar de los adolescentes, pero como entre comillas o entre paréntesis, la importancia de hacer un procedimiento de acompañamiento post-centro de rehabilitación es muy importante por el tema de intervención familiar, es decir, ayudar a la familia a que tenga nuevos modelos y procesos de relacionamiento dentro de la familia para recibir a la persona que viene saliendo del centro, primero, para no tener hábitos que vayan a destruir a la persona y como segundo, la mayor muerte por personas es por la sobredosis. ¿Debido a qué? A que el cerebro se queda bloqueado en un porcentaje de consumo alto y cuando sale del centro de rehabilitación, como bueno, tú ya has estado en parte de mis clases, Ujú, entenderás que yo digo el tirano Rex, ¿no? ujú, por Y supuesto. simplemente Ujú. la forma reactiva que tiene el cerebro es inmediatamente de, cuando tiene una necesidad, volver a consumir la misma cantidad de, vamos a decir, heroína o coca o base que consumía antes de entrar en el centro de rehabilitación. Te voy a poner un ejemplo. Me inyectaba 5 centímetros de heroína, sin importar el número, no le pongan, es solo por temas de ejemplo.
Entonces, cuando sale del centro de rehabilitación, recordamos que ya ha pasado varios meses donde ya su cuerpo se ha limpiado, ya no está en consumo, entonces ya pasó las etapas de consumo y cuando llegan al centro, salen del centro de rehabilitación y entra un detonante que es una recaída, en la recaída el cerebro le dice, mira, antes estábamos consumiendo 5 centímetros. Y ahí es en donde la persona huye, vamos a suponer que se inyectó los 5 centímetros, pero como su cuerpo ya había dejado de consumir, viene lo que se llama la sobredosis. Y por eso es que la sobredosis usualmente es muerte, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, el manejo del coaching, bien manejado desde el término recovery coaching, es una metodología que ayuda muchísimo a manejar las recaídas para acompañar a la persona a no caer, no solo por el tema de muerte, sino también para los diferentes detonantes que maneja el cuerpo. Entonces, un poquito de lo que hago y por qué todavía manejo el término recovery coaching, que básicamente en adicciones está tomando muchísimos, cada vez peldaños está creciendo de manera muy activa. Y eso es bueno porque obviamente el centro de rehabilitación maneja dentro del centro de rehabilitación todo lo que tiene que manejar. Dicho sea de paso, son pocos los centros de rehabilitación bien estructurados, pero es post y también pre, porque también podemos trabajar pre. Por eso es que hemos dado en el tema de capellanía, en el tema de consejería pastoral, inclusive, metodología para poder manejar a la persona antes y a la persona después de salir del centro. Antes para que tenga esta intención que es más allá de solo intención, sino de querer participar en un centro de rehabilitación para justamente dejar de consumir. Entonces, ahí obviamente es un equipo profesional el que debe estar manejado y volvemos a antes y después, en el día a día, que es donde las papas queman, ¿no? Porque en el centro de rehabilitación estás en una burbuja donde te levantas a las 4, a las 5 horas, nadie consume, nadie toma, no hay problemas porque les quitan celulares, les quitan todo, entonces están completamente en una burbujita que es necesaria, es muy necesaria. Pero ¿qué pasa después? Cuando ya se encuentran en la calle y resulta que sales a trotar y mientras estás trotando aquí en la Carolina, en los árboles están sentados fumando marihuana, ¿no? A vista y paciencia de todo el mundo existe. Pero bueno, ese es otro tema, otra problemática. Entonces, eso es un poquito de lo que hago concerniente a la línea de adicciones, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, gracias por tu, sabemos que tienes muchísima experticia en estos temas y queremos darle la bienvenida también al pastor Ronnie Granja, que es nuestro compañero, y juntos Estimado estamos Emil, haciendo. Borja, buenas tardes. Bendiciones Tony, de parte a los tiempos. mucho gusto. Sí, sí, qué gusto verte también. Sí, Caras bueno, conocidas. sí, somos conocidos, hemos sido tus alumnos, es por eso que nos atrevimos a consultarte para poder hacer esta entrevista. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y como Ujú. somos cristianos, vamos a manejar un poco no la ambigüedad, solo la ambigüedad clínica, sino el tema cristiano, ¿verdad? El manejo pastoral y teologal al respecto. Y la primera pregunta que queremos hacerte, querido Emil, es, ¿qué es una adicción? Bueno, eh, hay, para llegar a ser adicción tiene que pasar por varias etapas. Pero básicamente la adicción es cuando el uso de, como hemos visto, sustancias, costumbres o personas, recuerden que, si recordaran mi clase, ¿no? La adicción hay 3 tipos de cosas, no solo sustancias. Sustancias, costumbres y personas. Cuando cualquiera de estas 3 actividades o acciones que se realicen en cuanto a eso, ya es de uso continuo y de uso diario y que hace que la persona esté en su normalidad de vida. Ahí es una adicción. Es decir, necesito de esta sustancia, de esta costumbre o de esta persona para hacer mi vida normal. En el caso de las sustancias,
necesito mi pastilla para dormir, porque si no, no duermo. Ya está en una adicción. Entonces, si no tomo la pastilla, duermo. Si no tomo, no duermo. Si tomo, duermo. Para pensar, el tabaco, por ejemplo. Personas que tienen un problema en la oficina, tienen que bajar 5 minutos a fumarse un cigarrillo, regresan, ahora sí, ya puedo pensar. ¿Sí me explico? Entonces, Ujú. la adicción básicamente es esta acción específica que hace que use de esta persona, de esta costumbre o de esta sustancia para hacer mi vida normal. Y de hecho, ¿por qué digo hacerla normal? Porque desde el proceso cognitivo-conductual, llámale desde la neurobiología inclusive, ¿no? Desde la, no neurociencia, pero sí desde la neurología, desde la parte biológica, el centro del placer del cerebro primero busca satisfacer este centro de este sentido de placer para luego pensar. Pero con el tiempo lo que sucede es que dejamos de pensar. Una persona en adicción deja de pensar 100% y lo que busca es simplemente reaccionar acorde a su placer. Entonces, el cerebro le dice, la última vez que recibimos placer fue cuando gritaste. Eso es una costumbre. En parejas, ¿no es cierto? Entonces grité y como yo grité le dije que me iba a ir de la casa y enojadísimo o enojadísimo empecé a hacer maleta, entonces el otro me pidió perdón. Pues cada vez que peleo, tomo la misma actitud. Y esa actitud empieza a darme placer en el cerebro, porque yo gané la pelea. Entonces, cuando hablamos de personas, es exactamente igual. Personas, parejas, adolescentes, que ya son novios, parejas en noviazgo, cuando la persona se va, se les acaba el mundo muchas veces, porque están codependientes o dependientes de esta persona para ser felices. Entonces, ahí es en donde se arma el relajo, por decirlo así, porque el centro de placer en el cerebro está dominando al ser en lugar de que el pensamiento, el razonamiento, que es como Dios nos ha creado, esté funcionando. Por eso una persona en adicción no piensa, solo reacciona. Y Wow. ahí viene y ahí viene el problema. Y ahí viene el problema, porque personas ahora están conduciendo alcoholizadas, están conduciendo con digo yo, la droga más popular del mundo y la más fuerte es la marihuana el día de hoy y el cigarrillo, aparte del azúcar, pero ese es otro tema también, ¿no? Pero, y que está generando muchas muertes también, ¿no? La diabetes, el tema de la sal también es otra cosa. Pero sin embargo, la marihuana, por ser verde, por ser ecológica, se está permitiendo y las estadísticas están hablando muchísimo, sobre todo del crecimiento en adolescentes para consumo de marihuana, porque es verde y es natural. De hecho, hay centros de rehabilitación que hacen un cross addiction, que se llama un cruce de Los de adicciones, adicciones. Y te cacho. donde entran para dejar heroína o dejar la coca y les cruzan por una Tabaco. plantita de marihuana porque es más sano. O inclusive les enseñan a fumar, diciendo que eso calma la ansiedad. Entonces salen los recreos, los espacios que tienen libres y todos es una fumadera, pero no saben y desde mi metodología, desde lo que yo he aprendido y de lo que estoy viendo que funciona, es que este cruce de adicciones tiene que ser completamente manejado y tiene que ser buscado desde el desarrollo de pensamiento. Yo no me enfoco en mi metodología, yo no me enfoco tanto en qué están consumiendo, ¿sí? No, no, ese no es tanto el enfoque que estén consumiendo, si es costumbre, si es persona o si es sustancia, para mí el daño neuronal es el mismo, ¿sí? Ujú. Ahora, cuando hablo de neurotransmisores, obviamente estoy hablando de que el centro de placer evita, por reacción, evita que haya más neurotransmisores en los dos hemisferios
por lo tanto se va reduciendo la forma de pensamiento. Y por lo tanto, si no pienso, no existo, como decía el filósofo de antaño, ¿no? Ujú. Pienso, luego existo, aquí es consumo, luego existo. Entonces, muchas personas, adolescentes sobre todo, me dicen, ah, pero es que la marihuana es médica. Sí, claro, es médica, no digo que no. Sin embargo, la extracción es diferente, ¿sí? Mientras la marihuana como droga se fuma, en cambio, la marihuana medicinal, el cannabis, es obtenido de un nivel que se genera en gotas y se toma casi de los tallos, no tanto de las hojas. En Ujú. cambio, en las hojas se fuma. Entonces, hay una gran diferencia entre fumarla y tomarla en gotas o ponerte tópicamente gotas para el reumatismo y cosas así en la mano. Entonces, eso no genera adicción. Lo que genera adicción es cuando lo fumas, porque además está cerca a nuestro sistema cerebral, por los pulmones entra, pasa a nuestro sistema neuronal, y ahí es en donde empieza a generar la marihuana en los mayores estragos, ¿no es cierto? De hecho, la marihuana, la hoja de marihuana, debo confirmar, pero me parece que se han encontrado 50 químicos dentro de la hoja. Wow. Entonces, no es tan ecológica como lo vemos. Y sobre todo, y un poco entrando al tema de que me invitaste a hablar, está entrando en adolescentes el consumo de marihuana. Tuve uno de mis clientes más pequeños de uso de marihuana con 14 años. Wow. 14 años él fumaba marihuana porque no sabía qué tarea hacer primero. Para nosotros es como, Mm, básico, ¿no? claro. Ah, ¿cómo que vas a saber qué tarea hacer primero? Sí, pero él no sabía qué tarea hacer primero y como no sabía qué hacer primero, entonces consumía y eso le daba, entre comillas, la tranquilidad para tomar una decisión. Lo que reafirma lo que estoy diciendo. Primero, satisface tu sistema central de placer y de ahí te permite pensar, es decir, primero satisfaces el placer y luego con lo que queda piensas. Y con eso se justifica por qué cantantes, músicos y todo siempre han sido musicazos, siempre han sido artistas, pero con el tiempo empiezan a consumir, a consumir, a consumir y van perdiendo su IQ. Esto está más que comprobado. Ustedes lo pueden revisar en cualquier estudio decente, especialmente de la NIDAC, si hay también material en español, cómo el consumo de la adicción sobre todo va reduciendo el IQ de las personas. Entonces, para volver a recuperar ese nivel de composición, de creación musical, tengo que consumir más de la droga que consumía para que mi IQ regrese a su nivel y ahí poder escribir. Pero no es que se hicieron mejores músicos fumando, ya eran buenos músicos desde antes, solo que por sus diferentes problemáticas, sus diferentes situaciones de vida, que sí, siempre está ligado a su sistema cercano de familiar. Ahí viene un grave problema, especialmente estoy hablando de padres y del entorno familiar en el que crecieron. No dudo que también habrá malas compañías, pero sobre todo el sistema central de familia es el que, si es bueno o es malo, eso generará muchísimas opciones como para tener más afinidad a consumir. Y claro, hoy en día el uso de las redes sociales, por ejemplo, es por decirlo así, es una como tipo droga, no por su conceptualización química, sino por esta afectación al centro de placer que buscamos en el cerebro y que les entregamos a los niños para que no molesten. O sea, Ujú. para que no molesten, ve Peppa Pig o ve lo que sea desde 2, 3 años y ahí el niño pasa colgado, aprenden a manejar fácilmente, entonces es, entre comillas, eh, no es complicado, pero recordamos que las adicciones son sustancias, costumbres y personas. Y allí las redes sociales entran en costumbres. Muy bien. Querido Emil, una pregunta que me ronda la cabeza ahora es, Ujú. ¿la adicción es un pecado
o es una enfermedad? ¿O son las dos? Chuta, ahí estás entrando a definir si la gallina o el huevo fue primero. Ujú. Y la verdad para mí no radica en el tema del gallo y la gallina, ambos son creación de Dios, punto, ¿no? Pero a veces nos queremos volver tan profundos en el tema y querer desarrollar nuevos concilios en el mundo de nuevo para saber como en el concilio, no recuerdo en cuál de ellos, pues el tema central era cuántos ángeles pueden pararse en la cabeza de un alfiler, ¿no? Ah, Trento, Concilio de Trento. Sí, sí. Ujú. Sin embargo, más que pecado, podría ser un atentado contra el mismo cuerpo, que la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Sin embargo, no debemos cuestionarlo como eres un pecador porque estás en drogas. Porque, por ejemplo, aquí te pongo un tema para filosofar un poquito, así como dicen, te la dejo así servida. ¿Qué sucede con las personas que tienen la costumbre de ser más religiosos que el mismo este, Papa, iba a decir, pero a nivel evangélico, ¿cuál sería un referente? Que, que Yo el parece. arzobispo, que el obispo, Que el apóstol. que el apóstol, eso, que el No, apóstol. ya ni eso, porque hasta el apóstol más conocido, pues acaba de caer ahí en pecado, ¿no? Pero el punto es este, o sea, hablando de este tema hay personas que son no espirituales, y hablando espiritualmente estoy hablando de una teología correcta, no estoy hablando de una espiritualidad de la nueva era, ni del yin y el yang, y de estas elevaciones que hacen del cuerpo y tanta cosa. No, estoy hablando de temas teológicos bíblicos centrados como para no entrar en disputa. Sin embargo, hay personas que son tan religiosas, que está sucediendo exactamente lo mismo, que su centro de placer es tener la razón bíblica. Ujú. Interesante. Y me río un poco porque es el centro de placer, es el centro de placer ahí que está buscando eso. Por ejemplo, el otro día hablaba en una de las clases, no sé si tú estuviste ahí, Diego, hablaba sobre el tema de la tanatología bíblica, ¿no? Y alguien me decía, oye, pero cuando cremamos el cuerpo, ¿qué pasa con eso? Bueno, mi respuesta fue sencilla, ¿no? O sea, los más religiosos dirán que eso no hay cómo porque el cuerpo no se va a hacer polvo y hablando de polvo eres y polvo te convertirás y que luego eso no se elevará porque, o sea, ya estamos entrando en temas que tal vez no son competentes, pero sí al punto de que la Biblia es clara. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y lo proclame como Señor y Salvador de sus vidas, y que crea que Jesucristo nació de un modo virginal y que la Biblia contiene la palabra de Dios, eso ya es extra. Pero a lo que voy es, toda persona que crea que Jesucristo es el Señor y Salvador tendrá vida y vida eterna. O sea, ni siquiera se está metiendo en temas de profundos de si quemar o no quemar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, a lo que voy es eso. A veces encontramos en nuestro centro de placer frases religiosas eh, de ese calibre que también es una adicción. Entonces, visto desde ese punto de vista, también eso es pecado. Ujú. Perfecto. Muy bien, Para gracias. pensar. Para quedarte pensando y sobre todo con la falsa religiosidad que muchos presentamos, ¿no? Pecando de espirituales, realmente es una falsa religiosidad. ¿Verdad? Ahora, mi O, querido, o, y te la complico más. ¿Qué ajá, hacer con el cristiano que no diezma? upa, claro, ajá, Este pecado es más grave, ¿no? O pecado, sea, claro, claro, o sea, o sea, eso te digo. Entonces,
considerar que si vamos por el lado de Pablo, que me encanta, que dice que pecar es errarle al blanco, Ujú. entonces no estoy cuidando de mi templo, que es el cuerpo. Pero si yo me como 1 kilo de costillitas asadas, tampoco le estoy cuidando a mi cuerpo, también es pecado. Ujú, ujú. Entonces Si solo yo, estamos tendiendo, es como jalando agua a nuestro molino por ser evangélicos. No tratarlo profesionalmente, sino pensar que somos suficientes. A veces es el tema nuestro, ¿no? Que sí es un poco claro, complicado, que no queremos mira, referir por temores, por teologías o por doctrinas que no permiten dirigir a alguien cuando realmente estamos complicándole más la vida. claro, y sobre todo considerando que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Ya, Entonces, si la adicción es un pecado, Jesucristo murió por ello. también. Por lo tanto, tenemos que como iglesia, ni siquiera como iglesia, sino como miembros de la iglesia, porque la iglesia está bien clara. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos manda la Biblia. Eso es la base de la iglesia. Pero Ujú. los que asistimos a la iglesia, que porque está en pecado, llámese divorcio, llámese cualquiera, mentiras, mentiras blancas, mentiras negras. El no pago de impuestos es pecado. ¿Y cuántas Ujú, iglesias ni siquiera llevan contabilidad? ujú, Entonces, no se diga que una persona está alcoholizándose. ujú. Un Entonces, pecado yo. el pecado para Dios es pecado, pecado es el mismo. Para Dios, el pecado es pecado, no importa lo que se haga. La Sí, consecuencia es el problema. nosotros, nuestra mente humana es la que le definen pecados blancos, negros, tibios, rosados, rosaditos, verdecitos, una mentirilla. Pecado es pecado, es pecado. Pecado, pecado, inclusive sí, sí. Eh, hay conceptos tan básicos, pero con lo que me quiero referir a esto es que más allá de si es o no es pecado, eh, es fallarle al blanco, es no cuidar de nuestro templo, de nuestro, pero como dije, cuidar de nuestro templo también es la alimentación, también es el ser sedentarios, el no movilizarnos. ¿Y le hace alguna diferencia a la persona que consume? No, Ujú, no le hace ujú, ninguna diferencia. La base es la misma. Estamos necesitados del poder y la gracia de Dios para por su conocimiento ser transformados. ujú. Y Gloria por a Dios. eso es que las estadísticas hablan muchísimo de que las personas que han podido tener una relación espiritual con Dios tienen mayor porcentaje de salir bien de un proceso de rehabilitación. Ujú. Amén. Muy bien. Entonces, pero es por amor. Claro, es No, por el no, amor no, de Dios. exacto. Ujú, Y la gracia de Dios, el amor de Dios, que tiene que ser visto en los que estamos tratando para las personas. Como yo decía, parte principal de los procesos es el shalom, la paz. y el shalom es esta paz que viene, que decía yo, viene del shalem. El shalem también es generacional, pero también es una paz transformacional, una paz que transforma el ser. Es decir, que yo y mi sistema neuronal estemos en paz. Una persona en adicción no está bien con su Nunca, sistema neuronal. De nunca va a hecho, poder estar en paz. exactamente. Ujú, Y esa paz jamás la tuvo desde niño. ¿Con quién? Con sus padres. ujú, Por lo tanto, el trabajo de la iglesia siempre se ha fomentado en la familia y tiene que seguirse fomentando en la familia. Ahora resulta que me llegan clientes para manejo de adicciones, por ejemplo, de alcoholismo, y recién casos cercanos que estoy trabajando ahora, y que el problema viene desde mala elección de los padres, ujú. porque no desarrollaron inteligencia emocional, no desarrollaron el amor de Dios. La inteligencia emocional es bíblica desde hace rato, no se llama dominio propio.
Ujú, ujú, totalmente. Entonces, si no Ujú, desarrollaron un dominio propio siendo padres para cuidar amorosamente de sus hijos, o hay un exceso de madre, un exceso de padre, cuando me refiero a exceso, me refiero con, o demasiado condescendientes, es decir, son muy mimados, que les dan haciendo todo, o todo lo contrario, son muy agresivos, muy rajatabla, muy perfeccionistas, muy abusivos, muy a la brava. Cuando hay estas dos exageraciones y no hay un equilibrio, tenemos hijos con una tendencia a adictiva, tener adicciones. adictiva. Muy bien. Mi querido Emil, volviendo a nuestro tema de las adicciones, Ujú. en tus clientes, ¿has tenido casos de adolescentes con adicciones a las redes sociales? Sí, sí. Ujú. Lamentablemente un chico de 11 años, eh, él tenía adicción a ver animes. Mm, Animes es estos chinos, dibujos, chinos. sí. Ujú. eh, Él estaba viendo anime 4/7. Es que es un bonito caso como para compartirlo, para que vean a qué me refiero con exceso de padres. El de 12 años, eh, uno pregunta básica, ¿quién controla el internet en casa? ¿Y cómo es que él podía ver 24/7? Y la mamá preocupadísima me la trajo, ¿no? Obviamente con todo el cariño, la señora, al esposo nunca llegó, solo la mamá. Yo le decía, pero si ya sabemos que él está viendo internet toda la noche y todo el día, ¿por qué no está poniendo un límite en el internet? Ahí había un exceso de madre, un exceso de padre. Obviamente, demasiado permisivos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasó con él? El anime genera, no solo el anime, sino todas las adicciones, generan diferentes, y ahí sí el tipo de sustancia a consumir genera diferentes cosas, ¿no? Hay drogas que son sustancias que son activas muy altas, que se llama upper, son las altas que te generan mucha emoción, mucha fuerza, quieres destruir a todo el mundo. Y hay otras que son bajas, por ejemplo, hay un momento, hay ciertas sustancias que te mandan a dormir, por ejemplo, el alcohol, después de la euforia, de la emoción, mientras te está agarrando el trago, luego te vas a dormir, te quedas dormido. Entonces son arriba, abajo, y hay otras como te digo, o sea, unas son más efusivas, otras son más bajas, ¿no? En ese sentido. Entonces, en este caso, el anime, al ver en la noche en dispositivos celulares pequeños, empiezan a botar un tipo luz. Toda televisión bota luz, básicamente. Son movimientos de imágenes que botan luz. De hecho, para hacer el examen, para ver si una persona tiene epilepsia o cosas así, les generan este tipo de luz poniéndoles algo para tapar sus ojos y de ahí les afectan con luces tipo flash todo el momento y eso genera movimientos cerebrales y ahí es donde ellos analizan qué tipo de epilepsia tiene o tipo de cosas así. Ahora, eso es provocado por temas de laboratorio, pero en casa, si ustedes ven la televisión con la luz apagada, así sea en la sala, van a ver destellos continuos de luz. Permanentemente, claro. Y pero si estamos viendo Rápidos y Furiosos, cosas así, ¿no? Entonces, pues, es más todavía. Entonces, el tema ánimo sucedería lo mismo. Entonces, la persona, en este caso este niño, se agravó, se complicó porque ya empezó a escuchar voces. Y claro, él ahí ataba a voces que le decían, mata a papá. ¿Por qué razón? Porque él vio cuando era más pequeño, de unos 6 8 años, que alguna vez papá llegó borracho, ahí viene el alcoholismo, también papá era alcohólico, tomaba mucho. Entonces él empezó a ver cómo papá maltrataba a mamá y él se ponía en el medio. Entonces, en medio de la adicción, él siempre recordaba ese momento doloroso, por lo tanto, empezó a escuchar voces.
¿sí? Impresionante. Y al escuchar voces ya no solo era adicción, Ya al era, escuchar, al escuchar voces también ya estaba en un tema psiquiátrico, ¿no? Y claro, eso ya es más médico en el sentido de que ya no solamente está escuchando las voces, eso ya se llama esquizofrenia. ujú, Y ujú. la esquizofrenia, ustedes pueden hacer una pequeña investigación. La mayoría de asesinos seriales, eh, inclusive algunos, dicen que la mayoría de casos de personas narcisistas tienen algo de De esquizofrenia también. esquizofrenia, sí. Pero Bueno, sobre todo está. en asesinos seriales son esquizofrénicos. Ujú. Claro, entonces él empezó a escuchar voces que le decían que mate a papá. Entonces me llegó con ese caso, además con pensamientos suicidas. Y los pensamientos suicidas de él empezaron ya por cortarse las manos. Ella creyente, obviamente pasó mucho tiempo, porque sí, eh, y dejó pasar mucho tiempo en traerle a un profesional para trabajar el tema. Ella, no dudo, no es que hizo mal, lo hizo bien desde su creencia, con oración, la iglesia con ayunos y oración, pero no estaban haciendo temas efectivos como quitarle el celular y apagar el internet. O Ujú. sea, está bien que oremos, eso está muy bien, pero también tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Y para eso una Correcto. guía adecuada, cristiana o no cristiana, mejor cristiana, pero que sea profesional en el manejo, tenía que ayudarle a mamá a poner límites. Si ven, ahí están los dos casos, ¿no? El papá en alcoholismo. Alcohólico. Ajá. Entonces, como enfermedad, eh, hay una gran discusión si eso no es una enfermedad. Porque una enfermedad, partimos del hecho de que si tú estás con fiebre, te doy un paracetamol y se te baja la fiebre, ¿cierto? Si te duele la garganta, te doy una pastilla antiinflamatoria y te baja el dolor. Eso es una enfermedad. Pero cuando estás en adicción, ¿qué pastilla te cura? Claro. Pero Ninguna. es tratada como una adicción, es como una enfermedad crónica. Eh, No, eh, no tiene cura. ujú. Simplemente. La adicción no tiene cura. Lo único que tú tienes una vez que se desarrolla el pensamiento adictivo, y el pensamiento adictivo es justamente ese que mencionaba, que el centro de placer se acostumbra a pensar desde el placer. Entonces, solo pienso en cosas que me dan placer y Ujú. luego trato de existir. Por Tenaz. eso es que cantantes famosos, personas famosas, teniendo todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, terminan indigentes empujando carritos de estos de compras en los Estados Unidos de pordioseros y viviendo en la calle. Ujú. Pero con tanto talento, ¿qué pasó? Lo que pasa es que se dedican a satisfacer más la falta de pensamiento. Obviamente, todo lo que adquiero es para consumir. En este caso, este niño, obviamente yo también derivé porque tampoco, porque había que hacerlo con un tema psiquiátrico y había que inmediatamente ya recluirlo. Con 12 años fue diagnosticado como uno de los pocos casos de esquizofrenia infantil que hay en el mundo. Qué tenaz. Sí, Qué entonces se tenaz. hizo el centro de rehabilitación. Obviamente los centros de rehabilitación en este país, la mayoría son experienciales, es decir, de alguien que salió de adicciones y que empíricamente, obviamente hay algunos que sí se han preparado, pero otros que solamente porque piensan que ellos pudieron Experiencia. salir, piensan que es la misma receta para todos. Ujú. Y sabemos que ni para el COVID no sirvió pues las vacunas. No Por tenían- supuesto. Muy bien. Ya está más que comprobado que la misma receta no funciona No para todos. funciona Solo para nos todo. hemos vuelto más viejos y más canosos con las del COVID. Bueno, Sí. Muy bien. ese es Muy bien. Gracias, Emi. Ahora, ¿cómo detectar y por qué se generan las adicciones de los adolescentes a las redes sociales?
Claro, verás, cuando estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de temas infantiles, siempre estamos viendo, o lo que digo yo, es un exceso de padres o un exceso de madres. O sea, y hoy en día, obviamente, partimos del hecho de que consideramos que, y en redes se escucha que, ay, no, yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo, o soy la mejor amiga de mi hijo. No, señor, usted, no, señora, usted no es la mejor amiga, usted es mamá, usted es papá y es autoridad. Por lo tanto, cuando le vemos como el mejor amigo, la mejor amiga, yo con mi mejor amigo y mejor amiga hago cosas que no hago con mis padres. Y eso desde la escuela nos vienen enseñando, pero este falso concepto, y entiendo la idea es que el niño en su momento tenga esa confianza para venir y contarme cosas profundas, y eso está bien, pero eso no es ser mejor amigo, o sea, soy su padre y donde mí puede venir porque yo soy su lugar seguro. Pero si el niño viene donde mí, yo le digo, hombre, de miércoles, ahorita no tengo tiempo, anda por allá, no molestes, coge a ver qué puedes. Entonces ahí estoy creando serios problemas y conflictos porque no tengo papá que me escucha, no tengo papá, no tengo mamá, papá está ausente porque está trabajando todo el día, que nos genera, en esta era de la fragilidad, nos va generando una idea de que papá me abandonó. Pero, ¿y entonces quién sale a trabajar? ¿O cómo quieres que te compremos el celular de $1,200 si papá y mamá no trabajan? Pero sin embargo, él se considera que está abandonado. Entonces, ahí hay muchas observaciones que tenemos que hacer, pero simplemente si a esto le unimos todos los procesos que viven los niños, obviamente por un desequilibrio familiar, y cuando hablo de un desequilibrio familiar no hablo de divorcios, sino de un exceso de padre y madre, como vengo hablando, o sea, una falta de comprensión. Si el niño, o si llega el niño y le dice, mamá, papá, en la escuela me están haciendo esto, no le paro zona, no le pongo atención, no hago absolutamente nada, entonces, ¿qué hace él? Empieza, vamos a decir que está en bullying, vamos a suponer que un niño está en bullying, entonces me dedico a una realidad que quiero vivir en las redes sociales. Por lo tanto, me protejo en las redes sociales creándome una vida que no tengo. Y cuando hago eso, estoy huyendo de mi realidad. ¿Cómo justificamos y cómo buscamos la equidad en la vida de los niños si un niño de un sector pobre y un niño de un sector adinerado están en la misma red y comparten el mismo momento? Solo que el uno llora en las playas de Cancún o están en Galápagos, sus papás peleando, pero en Galápagos, porque eso es otro tema, ¿no? Van de vacaciones y siguen peleando en vez de invertir en la salud emocional y quedarse, aunque sea aquí en la Merced, aquí en Quito, pero bien, bonito, ¿no? O sea, pero no, van a seguir peleando en otras ciudades, en otros países, pero, y con fotitos de París o cosas así. Y el otro niño, en cambio, que no tiene absolutamente nada, está añorando tener esa vida. Entonces, la primera cosa que hacen las redes sociales en los adolescentes es ayudarles a huir de su realidad. Entonces, un niño quiere vivir una realidad que no es suya, entonces le pone un filtro, por eso es que los filtros son buenísimos ahora, ¿no? Los filtros ya, maquillaje, a uno que tiene ya su calvita, hasta me pueden poner pelo y toda la cosa, ¿no? Entonces nos hacen huir, y especialmente si a los adultos nos hace huir de nuestra realidad, imagínense a un adolescente. También eh, empieza por este bullying que se genera, y si yo no tengo amigos, yo no tengo contactos, resulta que en internet hay otros que también tienen el mismo problema, entonces
empiezan a poner frases que a mí me llaman la atención. Y ustedes saben que los algoritmos generan más adicción. Porque, por ejemplo, si yo pongo una frase o busco una frase o le doy un corazoncito en una frase que dice Dios es amor, el algoritmo me empieza a mandar más información de personas que me hablan de Dios. Pero si yo le pongo, me quiero cortar las manos o hoy estoy triste, y empiezo a buscar frases de tristeza que dice cuando estés triste, haz esto otro, y le doy un like y me empieza a poner más gente triste al respecto. Y niños que encuentran en los algoritmos frases de que sí, la vez anterior yo me corté aquí, o hice esto otro. Entonces, me pone el algoritmo en contacto con más gente necesitada en la misma situación donde nos recomendamos hacer cosas. Y entre esas, si ustedes analizan, hagan un pequeño search ahí en una búsqueda en la red, en las estadísticas, van a darse cuenta que el incremento de suicidios en adolescentes se ha incrementado a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque la solución siempre está en el algoritmo. Si yo busco felicidad, encuentro frases de felicidad. Si yo busco frases de depresión, ahí encuentro frases de depresión y el algoritmo me da más de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces resulta que las redes sociales sí me entienden. Por lo tanto, me validan. Es decir, como segundo punto, es decir, en las redes sociales yo encuentro la validación porque el algoritmo me valida mi pensamiento. ¿Sí? Entonces, también, como tercer punto, podría decir, es un sustituto de una intimidad emocional. ¿Por qué? Porque detrás de la pantalla puedo comunicar aspectos que no nos atrevemos a decir en una relación en vivo y en directo. Entonces, esta intimidad, si yo recibo en mi vida real bullying, me dicen cosas, resulta que en las redes sociales yo soy todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ahí voy buscando lo que ya mencioné hace un rato, lo que se llama la validación, ¿no? Y también funciona como una anestesia emocional. Todo, o sea, el, sube cuando yo pongo una foto mía haciendo algo específico y tengo 500 likes, pucha, sí, en la vida real soy una persona que básicamente nadie me da un like ni nada, o sea, soy el menos popular, pero resulta que mi vida en redes sociales, en cambio soy el hit del momento, soy el cacao de todo ahí, ¿no? Pongo una fotografía mío ahí así con alguna cosa, alguna cosita y tengo un montón de likes en el mundo. Entonces eso me pone una anestesia emocionalmente que me genera placer. Wow. Y eso, por eso es que te justificas luego cuando, claro, ahora resultan que los influencers dicen que para ser influencer tienes que tener 5, 6, 3 o 4 publicaciones diarias, más un reel, más una historia, y te dan todo un plan, e inclusive te enseñan cómo hacerlo para que les pagues, y ahí ellos hacen dinero y obviamente están viviendo de esta nueva identidad, porque todo el mundo quiere ser influencer. Y en los adolescentes pasa exactamente lo mismo. Yo también quiero ser influencer, aunque en mi vida real simplemente soy una persona que recibe bullying por todo lado. ¿Sí? Entonces la mentira puede ser mucho. Y también pertenecer. Si yo no pertenezco a mi familia porque llego a la casa y me encierro, resulta que en las redes sociales tengo un grupo abierto al que puedo pertenecer. Y hago grupos
y me encuentro con otros que piensan conmigo mismo y podemos hacer desde mi cuarto sin salir, puedo hacer un grupo. De hecho, hasta ven películas y ven cosas conjuntamente, ¿no? Ahora, cuando tengo este sentido de pertenencia es porque otra vez en el hogar, en la familia, no estamos dándole este sentido de pertenencia de que tú eres familia. De que cuando llego con un problema tengo una mamá o un papá que no me quiere escuchar y cuando me escucha me dice, ya ves, te lo dije. O sea, estamos a rajatabla queriendo ser padres, pero a la brava, ¿no? Y como te dicen, ya te dije, es que eso es pecado, pues. Por eso estás así. Se nos perdemos el amor que de tanto habla la Biblia y que no podemos hacer ni el amor con nuestros propios hijos, en el sentido de mostrarles amor, generar amor, para que nuestro hogar se convierta en un refugio donde pase lo que pase afuera, mis hijos sepan que conmigo es su lugar seguro. Pero ¿de qué lugar seguro estoy hablando si cuando llego con malas notas, lo primerito es a bailar con la correa, ¿no? Ujú, ujú. Esa es la escuela que muchos han aprendido. Claro. Ujú. También les decimos de todo lo que van a morir, ¿no? Muchas Sí. cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que el algoritmo está, y no creo que le hayan hecho con ese sentido, sino simplemente porque también, como mencioné, el algoritmo puede ser bueno. Si yo pongo cómo educar a mis hijos, me van a salir frases interesantes de cómo educar a mis hijos. Pero el tema es que si tenemos en esta mentalidad infantil, yo tengo bullying, quiero ser el héroe, ser el superhéroe, encuentro en redes sociales otra cosa. Que si yo estoy pensando en suicidarme, hay alguien que también ya lo pensó. Entonces es como un imán para este tipo de información. Y este tipo de información pueden hacer, y de hecho por eso ustedes analicen, van a ver que el índice de suicidios infantiles y adolescentes ha crecido después de la pandemia. No significa que antes no había, sí había, pero ha crecido más por el concepto de que, claro, cuando fuimos a pandemia, ahora todas las formaciones de las escuelas inclusive son partes vía online, partes presenciales, que si el niño le da gripe puede conectarse a la cámara y tener las Ujú. mismas clases, etcétera, etcétera. Entonces hay como es bien visto el tema. De hecho, ahora los padres ya, antes había que ir a la escuela para pelear en la escuela por el tema de los niños, ahora peleas por WhatsApp nomás, por grupos de WhatsApp, porque todos los padres están ahí también. Entonces, los mismos problemas, pero con tecnología nueva. Entonces, todo eso está llevando a que los adolescentes descubran con su centro de placer que en las redes sociales, en los TikToks, en ese montón de cosas encuentran solución, encuentran consejos, es que las redes sociales sí me entienden, Ujú. mi familia no me entiende. Entonces encuentro placer en ello. Y obviamente el cambio de información continuo, porque son informaciones de 10, 15, 20, 30 segundos, entonces puedo ir pasando. Y además encuentro otros que tienen mis mismas formas de pensar, les gustan los mismos juegos que yo, y me dedico pues a Call of Duty, a G4 y a todo esto, y donde puedo matar a 2,000, 3,000 personas sin ningún problema, y no pasa nada. La vista y paciencia de los padres que además les compran los últimos juegos de moda. Ujú. Muy bien. Querido Emil, ¿conoces si existe algún estudio sobre las adicciones a las redes sociales en Quito y tal vez algún porcentaje? No hay, No existe. no hay. Impresionante. Con un problema social tan No, severo y tan grave, no, no existe datos. no. Yo he buscado estadísticas. Podría ser que, no creo, porque ni en el último censo que hicimos No, se no hay. preguntó. No, no hay. Hemos buscado y Mira, ahí se preguntó cuánto tiempo pasamos. ¿Sabes quién debe tener eso? Mi celular, por ejemplo, a veces me avisa cuánto tiempo paso en redes. ujú, Podría ser que más adelante, claro, ellos lo manejan para sus propios estudios, pero desconozco exactamente y en Ecuador no he escuchado nada, pero sí he buscado.
He Ujú. buscado índices de suicidio, sí encontré algo, eh, pero sobre todo más en organizaciones internacionales como la UNICEF. Ellos pueden tener más a nivel global, a nivel internacional, ¿no? Claro. Lamentablemente en Ecuador, imagínate No si en te- Ecuador cualquier candidato hace su propia estadística y Ujú. gana. Sí, sí. Muy bien, mi querido Emil, en tu criterio, el uso excesivo de redes sociales, ah, ¿qué efectos produce en los Claro, adolescentes? eso es lo que te digo, o sea, Ujú. justo estos cuatro temas que te hablé, ¿no? O sea, es una anestesia emocional. Me hace sentir el gran personaje, pero en mi vida real no soy nada. O sea, soy el mismo de bullying. También te mencioné sobre eh, buscar validación, es decir, que mi pensamiento sea conocido, que esta validación de que tú puedes, por ejemplo, ahí ponen, no, Eh, hoy quiero hacer tal cosa y hay 200 que le dicen, sí, tú puedes, dale adelante. También, no solo en adolescentes, sino en los adultos, ¿no? Por ahí hay varias teorías de concéntrate y serás millonario, Oh, sí, cosas así, ¿no? O sea, sí. para todos. Pero sí, o sea, esta validación, ¿no? Esta validación es importante, ¿no? Ujú. Sin conocer si la persona, ya hablando de pareja, si fue infiel, no fue infiel, y digamos que ella dice, porque ahora las mujeres son también infieles igual que los hombres, pero si ella dice, iniciando un nuevo ciclo después de esta reestructuración, y todas, sí, amiga, dale, tú puedes, pero no saben que tal vez ella fue la que fue infiel. O sea, validamos por validar cualquier cosa, o sea, no entendemos en profundidad. Entonces, esa validación en los niños también es funcional. O sea, si yo aprendo a jugar un juego y tengo el score más alto, la calificación más alta, porque maté a más gente más que otros, entonces esa validación es un wow, oye, qué pro que eres. Tenaz, buscando identidad. Ya, y mi querido Emil, ¿qué acciones recomiendas para evitar caer en este fenómeno adictivo? Criterio, criterio de padres. Primero, equilibrio familiar. Y ahí como pastores, bueno, yo tengo la licenciatura, pero no ejerzo el pastorado, pero sí tenemos el enfoque que tiene la iglesia a utilizar esta primera organización establecida en la misma Biblia, ya en Génesis 3, ¿no? La familia. Y dejarás padre y madre, chuta. O sea, y si ni siquiera eso podemos, ¿no? Algunos viven todavía con los suegros, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Qué lindo que es hablar con eso. Entonces, el volver a la estructura familiar es súper importante, pero no una familia religiosa extrema, no una familia en cambio demasiado abierta, tiene que ser una familia equilibrada, tal cual como la Biblia nos dice, ¿no? Amando a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La pareja. Y después de la pareja, nuestros hijos. Eso es nuestro. Entonces, cuando tenemos un equilibrio familiar, donde podemos entender, escuchar, que los niños vengan a nosotros como a este lugar seguro, que yo digo, que pueden contar conmigo, sin irme a un exceso, ni en bien ni en mal, o sea, ni demasiado abusivo, ni demasiado condescendiente. Eh, no ver a las redes sociales como el mismo demonio. Y con esto digo, allá en los años 80, me acuerdo, el famoso Gigi Ávila, decía que la televisión es la caja negra de Satanás. Luego terminó con una de las cadenas más grandes de La televisión, televisión. ¿no? Existe Enlace, no, Enlace no es, pero es otra cadena. Porque tenemos esta tendencia a ver al demonio en todo lo que pasa. A veces sí,
sí es así. Pero a lo que voy es que el mal uso es el problema. Porque con esa caja negra también se ha hecho mucho evangelismo, ¿sí? Se ha dado a conocer la Biblia y ahora en pandemia adivinen qué sucedió. Que las iglesias se transformaron en iglesias digitales, en congregaciones digitales, donde como nadie podía salir, hasta la iglesia más pequeña hacía sus oraciones en vivo utilizando redes sociales. Entonces, tenemos que aprender a ganar espacio y a trabajar espacio desde ahí, pero sobre todo la familia, hasta que eso se dé, tiene que la familia generar espacios seguros donde al niño, acorde a su edad, debería permitirle hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. El uso indiscriminado, dejarle que vea lo que le dé la gana, las horas que le dé la gana, sin poner límites adecuados. Y cuando digo padres, también hablo de los abuelos, porque el mejor regalo que un abuelito le puede dar a un nieto es un nuevo celular y con saldo. Entonces, ¿de qué sirve que le quites el internet si sigue usando los megas? Porque la abuelita paga, la abuelita paga. Claro. Entonces, exactamente en el mismo círculo. Entonces, un equilibrio para que el niño vaya teniendo conciencia de que sí es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, que también esta última partecita es bíblica. Entonces, la formación de la familia, un adecuado diálogo, un adecuado salir a pasear juntos como familia. ¿Por qué? Porque si no hacemos actividades físicas, actividades afuera en conjuntos familiares, el niño se va a refugiar y huye de su realidad para vivir en otra realidad. Y es una realidad digital. Y cuando está a merced de esta realidad digital, pues simplemente va alimentando el algoritmo sus pensamientos. Entonces, como yo le decía el otro día a alguien, es hora de empezar a usar también las redes, pero para bien, ¿sí? No ver, o sea, utilizarlas en vez de solo bloquearlas y no dejarlas, sino tal vez con los niños ver juntos, aprender a analizar y sobre todo ayudar a pensar a los niños. Y aquí entramos en otro tema más grande, porque los padres, para salir más rápido de nuestro cansancio, porque sí, trabajamos y nos cansamos, a los niños hasta les damos haciendo los deberes. Y hasta los mismos padres pero mijito, no me preguntes a mí, pregúntale a Google. Y lo que Google diga. Entonces, ¿dónde está esta conceptualización de ayudar y de desarrollar pensamiento? Luego los niños van creciendo y obviamente adivinen a quién van a consultar en lugar de a sus padres. Algo. A las redes. A las redes. Ayer tuve una sesión con un chico de 27 años que menciona que él procrastina mucho. Y claro, es un niño que creció en una familia donde había exceso de mamá, papá trabajando mucho afuera, mamá dándole todo, un papá que como su ausencia no estaba presente siempre, entonces generaba dinero y podía pagarle las cuentas de lo que él pide. Entonces él nunca ha sufrido de nada. Pero hasta el día de hoy, él se olvida que tiene, imaginen el caso, él se olvida que tiene una actividad con su novia, porque y claro, en la conversación yo le decía, y usualmente, ¿qué haces cuando te olvidas? Dice, bueno, no puedo poner una alarma, sino que le pido a mi mamá que me recuerde todo. Imagínense el caso, y ya 27 años. Entonces, ¿qué generó? Generó un hijo inútil. Es un exceso de madre, un exceso de padre al solo ser responsable poniendo la plata.
pero es un exceso de madre en el punto en el que ella tiene que recordarle, ah, hoy es tu aniversario, hoy quedaste con tu novia en hacer tal cosa a las 3 de la tarde. Y me imagino que también si se casa, pues la mamá tendrá que recordarle también cómo tener hijos, ¿no? Seguramente, seguramente. Ya estoy rayando, eso sí, no ha de ser muy vago para eso. Pero claro, ¿cómo no voy a procrastinar? ¿Cómo no voy a querer hacer mi tesis? ¿Cómo no voy a querer si siempre me vieron haciendo todo? Nunca le enseñaron a pensar. Entonces, y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, sí, pero para desarrollar conocimiento tenemos que desarrollar pensamiento. Porque Ujú. cuando yo pienso, empiezo a buscar. Es extraño, inclusive hasta el día de hoy, personas que utilizan frases bíblicas que no existen y las toman como ciertas y repiten, porque tal persona que es cristiana dice tal cosa. Entonces, es una falta de conocimiento. Mi pueblo perece por Por falta falta de de conocimiento. conocimiento. Ujú. Entonces, ahí está nuestra labor como pastores, en este caso ustedes que están ya se deben a una congregación. Yo soy más maestro, yo me encargo más de terapia y maestría, ¿no? Ujú. A formar parejas, formarles bien para que puedan tener hijos que sean realmente sanos, equilibrados, autosuficientes acorde a su edad. Y también si hay que defender por un tema de bullying, hay que defender. Hay que poner el pecho a las balas también por nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, hay muchas circunstancias que podemos hacer, sobre todo con los adolescentes. Y aquí te doy otro término como para que vayan a pensar. El nuevo análisis dice que los cerebros, tanto de las mujeres como de los varones, en las mujeres termina su formación a los 25 y de los hombres hasta los 27 por ahí, ¿no? Más o menos un año, 2 años en cada caso. Resulta que la adolescencia no se puede llamar completa, es decir, que deja de ser adolescente, sino que hasta el cerebro esté formado. Por lo tanto, hoy se considera adolescentes hasta los 25 y 27 años. Wow, por Dios, razón que tenemos guaguas en vez de líderes en las iglesias. Y más allá de No hemos eso, dudado. cuando tú escuchas una pelea de una pareja, son dos niños peleando. Sí, sí, totalmente, totalmente, cierto. Entonces, cuando yo trabajo con parejas ahora, les digo muy bien, en este momento quiero que le hables como niño, porque quiero que justamente identifiquen cuándo ellos están hablando como niño y cuándo ellos están hablando como adultos. El niño está peleando como en redes sociales, ¿no? O sea, yo le aviso a tu papá, yo le aviso a mi mamá, es que no me hiciste la sopa, es que ya cuántas veces te he dicho que la sal o que el azúcar, ¿verdad? Perdónenme, son pavadas de niños enojados que no lograron resolver el tema cuando eran niños. Ese es el problema. Si no te gusta la sopa con perejil, cocina tú, pues no te das lío, o sea, Ay, cuidado. Claro, sí, ¿no? No aplastes la pasta por abajo, aplasta por arriba, cómprate tu pasta. claro. Claro, o sea, Sí, sí, o sea, no, o sea, a mí me gusta este tipo de pan y a mi esposo este tipo de pan. En vez de comprar $2 de los dos, pues no, yo compro $1 de esto y $1 de esto y solucionado. Pero no, nos enfrascamos en peleas de niños y tratamos de resolver la vida a nivel niño. Y si en eso tienes una suegra y un suegro de lado y lado, que también son niños, ah, no, es que no le ha planchado bien la camisa a mi. Ah, es que él no come la sopa así. Dios Sí, mío, es un niño, es o sea, cierto. es una niña de 70 años en el mismo proceso de adolescencia, tratando de huir de su realidad, tratando de construir una intimidad emocional nueva, tratando de buscar validación a la fuerza
y tratando de buscar un anestésico emocional que le diga, ay, mi suegrita es la mejor del mundo y hacemos las cosas como ella dice. Impresionante, impresionante. Mi querido Emil, queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo. Ha sido de muchísima guía para nosotros, para poder enfocarnos en nuestro trabajo, que es el poder enfocarnos en las iglesias, en los niños y jóvenes que tienen adicciones y acompañarnos en el proceso y si es necesario, pues derivarlos. Agradecerte mucho por tu tiempo, mi querido amigo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros en esta tarde y despedirnos. Pastor Ronnie, si tienes alguna palabra para despedirnos de nuestro querido amigo Muchas Emil gracias, Borja. Emil, por tanta sabiduría que tienes, la experiencia que tienes y nos queda claro lo que es lo que debemos hacer también. Muchas gracias, nos veremos en otra oportunidad. Listo, muchísimas gracias, un gusto Un conversar con abrazo y ustedes. gracias, mi querido Que Emil, les te mando vaya un abrazo. súper, súper bien en su tesis. Así es que Amén. Gracias, Y bendiciones. esperamos la información de la certificación, mi querido Emil. sí, 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 ya salgo con publicidad para enero. Para enero Ya ya salí con publicidad. Ahí te hago llegar. estaremos pendientes. Invítanos, Sí, por favor, invítanos. sí, 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 Listo. hay que seguir. Vamos a estar ahí. Gracias, gracias, Emil. Chévere. Dios te bendiga. Chao, un Muchas gracias. abrazo, con Dios gusto. me los bendiga.